¿Y usted, señora, porque no tiene cargo, no peleó la última elección, liberada para poder opinar? Pero también siempre he demostrado, y algo decía Diego de esto, no hace falta un cargo público para hacer política. Yo soy una militante política desde hace, te diría, casi 50 años o 40 y pico, y siento la política y me gusta la política y hablo de política y trato de hacer cosas porque la política es la herramienta para transformarle la vida a la gente, ¿no? Y a partir de ahí uno identifica cuáles son las prioridades que tiene que tener, y lo que nos diferencia dentro de la política es cuál es nuestro orden de prioridades. Y no hace falta un cargo público. Me pasa que muchos en la calle me dicen, ¿y por qué te fuiste? ¿Y cuándo vas a volver? No me he ido de nada. Presido un partido político nacional, tenemos legisladores en distintos lugares, y la verdad es que hago política todos los días, tratando de formar a los más jóvenes. O sea, sin banca se puede seguir discutiendo, peleando, proyectando. Por supuesto, hay muchísimas cosas por hacer, no necesariamente estar sentado en un lugar. Es una desviación de la política, creer que solamente la pelea por el cargo es lo que nos hace. Bueno, sos un poco una excepción, porque vemos que cada 2 años hay una renovación. También fui muchos años funcionaria pública y estuve 16 años en el Congreso. Lo que creo es que no se hace política solamente de ahí, me parece que eso hay que poder demostrarlo también. Y en mi caso es muy importante promover a la gente más joven. Creo que a veces los más grandes terminamos convirtiéndonos en tapones que impedimos la promoción de nuevas generaciones que vienen con menos prejuicios, menos vicios y más formación y capacitación que nosotros. Así que creo que hay que ayudar también para que haya una verdadera renovación en la política, que no significa no estar, que no se confunda esta idea, porque yo sigo estando, sigo teniendo aspiraciones, quiero trabajar por un país mejor. ¿Aspiraciones a...? No a cargo público, eso es a lo que voy. Mi aspiración tiene que ver con tratar de ver un país distinto. Ahora, cuando me ha tocado estar en una función pública, he estado y no le escapo las responsabilidades. No hay que escaparle a la idea del funcionario público. Bueno, pero Margarita, lo que pasa es que... Margarita, lo que pasa es que los periodistas hacemos periodismo y los funcionarios públicos hacen política. Digamos. Sí, claro. En ese sentido, son dos roles muy diferentes, ¿no? Pero por supuesto, lo que digo es que no se hace política solo desde la función pública, porque además también lo que tenemos obviamente es una desviación bastante importante cuando la disputa por el cargo termina siendo más importante que la función que se puede ejercer. Atrás del cargo existen privilegios, salarios privilegiados y una cantidad de cuestiones, entonces parece que esa es la pelea más importante. Y eso es lo que ha degradado la política durante tanto tiempo. La crisis de representación, de credibilidad, la crisis de los partidos políticos tiene que ver con eso. Yo lo vengo planteando hace muchísimos años. Los partidos se han convertido en máquinas electorales. Parece que solamente sirven para promover candidaturas. Y el partido político tiene que cumplir esa tarea de intermediación en lo social, que es interpretar lo que pasa para llevar eso a la función o a la vida pública. ¿Le das un beneficio de inventario a los Fernández o ya haces una evaluación de este primer mes? A ver, tengo obviamente una evaluación, pero me parece que hay que tratar de esperar y ser cautos, digamos. Yo recién antes de entrar le decía a Clara, uno trata de poner una expectativa positiva porque se ha generado una expectativa positiva y a mí no me gusta hacer pinchaglobos de nadie. Tengo mis prejuicios, lo que trato es que mis prejuicios no le ganen realmente a esta expectativa. Sí me parece que hay que ser muy serios en la consideración de algunas cuestiones y particularmente mi preocupación está más bien focalizada en el punto de la justicia. A mí me preocupa cuando el presidente se pone en ese lugar del profesor de Derecho Penal y desde ahí hace juicios, digamos, pretendiendo una autoridad o asignándose atribuciones que son del Poder Judicial. Y me parece que ese intento de injerencia no es bueno porque realmente algo que tenemos que reconstituir es el funcionamiento de un sistema institucional. ¿No meternos con la justicia? No es no meternos. Algo que lamentablemente no se ha hecho en la Argentina
Cristina, ni en el gobierno anterior, ni en el anterior, y ahora no parece estar en la agenda, salvo esta reforma que está anunciando el presidente. Es decir, la justicia como la educación tienen que ser dos temas que estén en la centralidad de la agenda. Yo entiendo los problemas de la economía, los problemas sociales, y que esos tienen que estar. Ahora, no soslayemos la importancia que tiene para que efectivamente un país funcione la justicia como la educación, por ejemplo. O sea, que todo vaya junto. Y en el tema social, en el tema del hambre, viste que esta semana hubo una gran discusión que abrió Susana Jiménez con relación al rol de la gente y si estamos capacitados o no. El mayor crédito al gobierno hoy se lo doy en esa área, ¿no? Si yo tengo que marcar luces y sombras, digamos, tienen un muy buen ministro como es Daniel Arroyo. Lo conoces mucho. Exactamente. Es una persona que conoce, que es confiable, que es seria. Entonces me parece que ahí por lo menos hay que darles la derecha. Un punto alto. Ahora, hay algunas contradicciones en el medio donde yo siento que el propio presidente termina borrando con el codo lo que escribió durante la campaña electoral. Ejemplo, la eliminación del IVA en los alimentos de la canasta básica. Fue parte de su campaña electoral, sinceramente. Ni que hablar de la campaña electoral de Massa, donde eso era un eje central de su propuesta política, económica y social. Massa lo tiene escrito y dicho por todos lados, y también Alberto Fernández. La idea de los precios cuidados, yo digo, hay que salir del consignismo y de las frases hechas. Los precios cuidados funcionan si hay un tribunal de defensa de la competencia, si hay realmente un Estado con capacidad de controlar que se cumplan muchas de estas cosas, porque si no, de lo contrario, la verdad hoy sabemos que muchos de los productos con precios cuidados los supermercados ni los ponen en las góndolas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay por detrás? Y lo que tiene que haber junto con esto es la ley de góndolas también, ¿no? Claro, y controles. Rolo, por favor. Margarita, el énfasis en la denuncia de la corrupción del kirchnerismo no hizo que no vieras lo que estaba pasando con la pobreza, que fue lo que se terminó devorando el gobierno de Macri. Quiero decir, ¿pusiste más énfasis en denunciar a Cristina que en no ver lo que pasaba con Macri? No, creo, sinceramente, y lo digo con humildad, creo haber puesto siempre en equilibrio. Tanto lo que tiene que ver... ¿No tenés ninguna autocrítica al respecto? Autocríticas tengo muchas, tal vez no en esa, porque algo que he demostrado siempre es que primero no tengo un doble estándar para evaluar la corrupción, y lo que estaba mal cuando lo firmaba Cristina estaba igual de mal cuando lo firmaba Macri, y he presentado, si se quiere, en términos numéricos o cuantitativos, capaz que tantas denuncias en el gobierno de Macri como en el de Cristina. Lo que tuvieron las otras fue mucho más repercusión, y tienen obviamente una entidad basada en los montos y en las pruebas, que es muy importante. He planteado el tema de la pobreza siempre. El tema es cuáles son las cosas que se quieren escuchar y cuáles no. He criticado al gobierno de Macri siempre, y todos saben perfectamente que nunca acepté sumarme a ese gobierno en ninguna de sus instancias, por supuesto, y he marcado siempre las diferencias con ellos. Clara, por favor. Margarita, ¿cómo crees que van a terminar todas tus denuncias que están hoy en la justicia? ¿Tiene un futuro? A ver, muchos me preguntan, ¿y qué va a pasar con la justicia? ¿Se van a parar las causas? ¿Se van a retrasar las causas? Y yo, miren, lo que va a pasar no es distinto a lo que ha pasado en los últimos 20 años. Para eso tenemos todos los ejemplos de las causas de Menem. Las causas no se van a parar ahora. Nuestro sistema de justicia, lamentablemente, es un sistema retrógrado, lento, injusto, ineficaz, poco transparente, y eso lo hace nada creíble, por supuesto. Ese es el sistema de justicia que tenemos. Entonces, no es que las cosas van a empezar a pasar ahora. Ahora, que hay muchos funcionarios del Poder Judicial que se autodisciplinan y bailan al compás de los tiempos políticos y electorales, sí, de eso no tengo ninguna duda, pero no es distinto a lo que ha pasado antes. En particular, en las causas que yo soy denunciante, las dos causas, sobre todo los Sauces y Otesur, que son dos causas cargadas de pruebas sobre los delitos que se cometieron, están para ir a juicio oral, ya está designado el tribunal. Sin ninguna razón no se ha convocado todavía. Ahora, ese es un problema estrictamente de la justicia, ¿no? Hablamos mucho estos días de lo social, de lo económico, lo que vos planteabas, la esperanza. ¿Crees que va a cambiar el escenario y que los argentinos algún día vamos a confiar? Planteo los casos de este chico que ganó $1 millón en Estados Unidos. Ayer hablamos con Almeida, Emiliano Sordi. Bueno, y vos tenés un exitosísimo hijo que vive, que compite y que juega en el exterior. ¿Le aconsejás traer todo a la Argentina
¿O hay que tener dudas y decirlo? No, a ver, yo ya a esta altura con mi hijo no tengo la capacidad de influir sobre sus decisiones, mucho menos económicas. Y no te pregunta, che, mano, ¿qué va a pasar con estos nuevos? Sí, por supuesto que pregunta, y él tiene obviamente su corazón y su economía también dividida. Así que, a ver, yo creo que ese debería ser el gran desafío, ¿no? Y en esto, yendo por ahí un poco a lo que tiene que ver con la evaluación del gobierno, con cuáles son las demandas que le hacemos al gobierno. Una de las cosas que planteó muy bien Alberto Fernández durante toda su campaña es la creación de un Consejo Económico Social. Sí, donde todos ahí se sienten y exactamente, participen. Eso debería estar en marcha. Siempre planteé que el Consejo Económico Social no es un consejo de empresarios y trabajadores para ver los precios y los salarios. Tiene que ser un consejo donde realmente se discutan muchas otras cuestiones, y entre eso es cómo hacer de la Argentina un país previsible. Cuando muchas veces se habla de la cuestión de la competitividad y se mezcla esto o se acota esto exclusivamente a lo económico, lo cierto es que la competitividad debe ser sistémica e integral. Cuando hablamos de otros sistemas, de otros países y de la competitividad, hablamos de países donde rigen las instituciones, el sistema federal, donde juega la inversión en la ciencia, la técnica, la cultura, la educación, el sistema de las autonomías provinciales y municipales, la independencia del Poder Judicial. Eso es lo que hace a una competitividad integral o sistémica, que hace a los países creíbles o confiables. El fracaso nuestro, y ahora se han conocido nuevos indicadores que muestran la Argentina como el país más castigado en términos de inversión extranjera. Bueno, lo cierto es que nos castigan porque no hemos logrado demostrar que somos un país que respete las reglas. Cuando se habla de instituciones, las instituciones no son edificios, son reglas. Y aquí parece que no tenemos reglas, o muchas veces parece que las leyes son para la gilada, las leyes son para algunos, no para los otros. Los poderosos parece que esos no tienen nunca leyes que tengan que cumplir. ¿Caro? Margarita, más allá de que no estés buscando un cargo, y lo dejaste súper claro, ¿de alguna forma podrías sumarte a colaborar en algo con este gobierno, o estando Cristina Fernández de Kirchner no podrías acercarte nada? A ver, yo no siento que pueda formar parte de este gobierno. Tampoco me gusta plantearlo en términos personales. Siempre he dicho, yo no tengo ningún problema personal con la señora Kirchner. Mi problema es estrictamente político y ético, digamos. Y por esa razón es que nunca me sumé al gobierno de Macri. Tantas veces me dijeron, ¿y por qué no te sumás? ¿Y por qué esto y lo otro? No, la verdad es que mantengo diferencias porque realmente tengo otras prioridades en lo político, en lo social. Miren, hay demasiadas cosas que los hacen parecidos. Este gobierno no nos ha demostrado un plan, un camino, un destino. La verdad es que tenemos como ideas sueltas. ¿Cuál es una de esas ideas sueltas que nos dejaron claro? Es que la política minera es bastante parecida a la otra. Una de las primeras medidas del gobierno de Macri fue beneficiar a las mineras. Una de las primeras medidas del gobierno de Fernández, beneficiar a las mineras. Entonces, digamos que en términos de poder, de grupos económicos, de políticas, de la cuestión gruesa que es esa, son bastante parecidos. Y esas son obviamente las limitaciones que yo tengo con uno con otros, y por eso transito este difícil camino. Porque ojo que volviendo al comienzo, cada vez el camino nuestro es como más angosto, y yo reconozco esas dificultades. Me es realmente una complicación muy grande porque el escenario electoral ha quedado planteado claramente en dos coaliciones, que si algo no podemos definir en esas dos coaliciones es su componente ideológico, porque son sumamente diversas. Yo te podría decir adentro de esas dos coaliciones gente realmente progresista en cualquiera de las dos y gente muy reaccionaria en cualquiera de las dos. Por eso, a la primera pregunta, yo digo, estoy expectante, hay que esperar 120, 180 días. Recién empezó. A ver, el gobierno y la oposición, El gobierno y la oposición, porque si la oposición va a ser Pichetto, Patricia Bullrich, un régimen, un discurso de derecha que ataque a Fernández, no por lo malo, sino por lo bueno, ojo también con eso, ¿cuál es la oposición que va a haber a este gobierno? Los buenos gobiernos generan buenas oposiciones, y las buenas oposiciones generan buenos gobiernos. Lo que hemos tenido en la Argentina en los últimos muchos años es un déficit en general en cómo se ejercen estos dos papeles.
sociales. Te propusieron muchas veces, decías, en Cambiemos, formar parte del equipo. ¿Quién fue? ¿Vidal? ¿Macri? ¿Quién te llamó? No es que me hayan pedido. Así como mucha gente hoy me dice, ¿y por qué no colaborar con este gobierno? Antes me decían, ¿y por qué no colaborar? Mucha gente me dice, ¿tenés relación con Vidal? ¿Por qué no vas con Vidal? No, pero es que estoy en un proyecto político distinto que el de Vidal. La respeto mucho, la aprecio mucho, como respeto y aprecio a muchos que están en este gobierno. Pero el proyecto político que, digamos, yo siento, digamos, lo que a mí me identifica, es distinto a esto. ¿Le ves futuro a Vidal a pesar de esta derrota? Yo creo que sí, porque Vidal es una persona, digamos, formada, joven, que tiene un liderazgo muy claro en la provincia. Cambiemos va a tener que hacer todo un debate interno y un proceso interno para ver realmente cómo, con qué discurso y quiénes ejercen esa oposición, que eso es lo que decía un poco, me preocupa quiénes van a ser, ¿no? Conociendo a Carrió, ¿se jubila de verdad o se jubila y aparece dentro de un año o dos en elecciones? No sé, no tengo la idea, ni idea, y la verdad que me resisto a darle importancia a lo que Carrió hace o dice a esta altura. Ya fue. Pero trabajaron, estuvieron juntas. No, pero no digo que ya fue, porque por ahí vuelve a estar, pero sinceramente Carrió es una persona que tiene comportamientos tan lejos, por lo menos, de lo que yo creo, me parece, así como critico a muchos otros respecto de las instituciones y de su visión de las instituciones. Creo que Carrió también permanentemente se ríe de las instituciones y cree que hay normas para ella y normas para el resto, ¿no? Terminamos de comentar con Nicolás hace un minuto que se aprobaba en la provincia de Buenos Aires el paquete de medidas y que Kicillof va a poder cobrar los impuestos. ¿Estamos cobrando muchos impuestos en la Argentina? ¿Es lo justo? ¿Tenemos que regirnos por la inflación? ¿Cómo estás viendo esto? A ver, la Argentina es uno de los países del mundo, el mayor en Latinoamérica y uno de los mayores del mundo con más alta presión impositiva. El problema no es estrictamente la presión impositiva, sino a dónde van a parar los impuestos. Porque cuando uno compara con los países socialistas del norte de Europa, la verdad es que la presión impositiva más alta es en Finlandia, claro, seguramente. Pero ¿ves dónde va la plata? Claro, porque además lo que tenés es que la gente no tiene, además de pagar impuestos, que pagar la seguridad, la salud, la educación, sino que el Estado, con todo lo que le recauda, brinda esas seguridades. Ahora, hoy el problema que tenemos de hace tiempo en la Argentina es el déficit y en algún momento hay que dejarse de financiar el déficit con ajustes en las jubilaciones, como lo está haciendo este gobierno, o con endeudamiento, como lo hizo el gobierno anterior, o con emisión monetaria. Me parece que hay que tener una discusión muy profunda sobre esto, ¿no? ¿Pensabas que podía volver Cristina? ¿Pensabas que Alberto Fernández podía ser presidente? Hasta hace unos meses. Ni por casualidad. No, sinceramente, y repito lo que he dicho en muchos lugares, la responsabilidad es pura y exclusivamente de Macri. Los kirchneristas pueden agradecérselo porque no tengo ninguna duda que si no fuera por Macri, por lo malo que fue su gobierno, pero además por la mala estrategia que definió él con su equipo de asesores desde un comienzo, que fue no hacer algo que este gobierno está haciendo con mucha eficacia, que es decir lo que encontraron. Macri nunca quiso decir lo que había encontrado, porque su interés era mantener la Cristina latente enfrente, y este gobierno en algo que está haciendo muy eficaz es en echarle la culpa a todos los otros. El ajuste que están haciendo, el desastre que están haciendo en muchas cosas hoy, la gente termina diciendo, bueno, pero es el desastre que les dejó Macri. Que hay mucho de eso, sí, pero me parece que hay mucho de relato también que no supieron hacer los otros. Gracias por venir, Margarita. Gracias por la invitación. Que tengas un muy buen año.